o a generar es un impuesto que lo van a hacer a nombre de otra persona. El ejemplo más claro de esto es cuando traen un vehículo que no está a su nombre y que en muchos estados ahora les piden el refrendo para no pagar tenencia. Sin embargo, el refrendo lo hacen a nombre de la persona que está en la tarjeta de circulación. Y si no está a nombre de ustedes, están pagando a nombre de otra persona. ¿Vale? Entonces, esto implica que, si bien es cierto, pagan un impuesto por el derecho de posesión, no menos cierto es que ese impuesto no lo están cubriendo a título personal. Por ese motivo es que se requiere siempre la existencia de la regularización en materia de este tipo de derechos. Les he comentado que el derecho de propiedad única y exclusivamente se acredita con documentos. Si no hay documentos, prácticamente no hay propiedad. Mientras que el derecho de posesión, ese simplemente se acredita con el uso, el goce, el disfrute, la tenencia, la detentación del objeto, el que sea, ¿eh? O sea, hablemos de objetos muebles, objetos inmuebles. Y aquí nuevamente, en diferencia a los objetos muebles, resulta que prácticamente cuando acontece algún ilícito con respecto a estos bienes, hay que hacer las acciones correspondientes y lo que parece aquí normalmente es que en caso de que sea delito, obviamente el que lo sufre es el que tendría que iniciar la carpeta de investigación, pero se va a encontrar con el problema de que no va a poder tener cómo acreditar prácticamente la propiedad y en consecuencia habrá que citar necesariamente a quien sí acredite esta propiedad. Y si hablamos de muebles cuyo valor exige en derecho la formalidad, o sea, la validez, implica que habrá que acreditar con la factura de adquisición correspondiente. Esto me lleva a señalar que para la existencia de un derecho fiscal deben reunirse los requisitos de existencia y de validez. Los de existencia normalmente los quiere acreditar el fisco con el adeudo. Saca su cuenta olímpicamente y entonces acude al gobernado a exigirle el pago y las razones del por qué no lo hizo a tiempo. ¿Por qué digo y o? Bueno, porque si esas razones de no haberlo hecho a tiempo el pago tienen algún beneficio o alguna canonjía, entonces se las van a conceder. Pero si la razón o justificación que se otorgue de esa falta de pago fiscal no es suficiente o convincente para que la gente que representa al SAT o Hacienda considere el otorgamiento de beneficios, simplemente no les hace ni uno solo y encima sí hace el recargo de multas y de intereses moratorios. Entonces esa cantidad se nos va a elevar. Ahí está la existencia de un crédito fiscal. Ahora, necesariamente para hacerlo exigible tendrán que atenderse los de requisitos
prácticamente de validez. Estos requisitos de validez son siempre todos aquellos que se han generado con las formalidades que exige la ley. Entonces, si una persona física se dedica a la actividad comercial y no se dio de alta de esta manera, entonces el SAT le va a pretender cobrar todos los ingresos que le haya detectado, ahí está de existencia, todos conforme a las reglas de las personas físicas. No podemos entonces discutir o alegar algún beneficio como el hecho de al momento de hacer una declaración fiscal, no podríamos alegar que existe una prórroga o que existe una, un descuento o algo así, alegando ser el primer año del comercio. Porque se va a decir, bueno, si iniciaste un primer año de comercio, es cierto que tienes una exención fiscal, o sea, estás libre de cubrir impuestos, pero entonces, ¿en dónde me acreditas que legalmente le diste a conocer a Hacienda o al SAT esa situación? Entonces se convierte ese requisito de validez como una carga nuestra, porque nosotros somos los que debimos de haber acreditado prácticamente ese cambio de situación fiscal. Y al revés igual, si la persona está de alta como física con actividad comercial, porque puso un negocio, una tienda, una internet, café, un X, y después la cerró, hay que irle a decir a Hacienda la suspensión de la actividad. Y de esta manera adquirimos el requisito de validez para, en el caso de que Hacienda nos pretenda cobrar algo, señalarle por qué voy a pagar si yo te avisé. ¿Me explico? Ahora, nos vamos un poquito más atrás. Yo les comenté que el derecho fiscal se encuentra en la rama del derecho público. Esto ya ustedes deben conocerlo. La ciencia del derecho se divide en tres ramas: privada, pública y social. En la pública está nuestro derecho fiscal y el derecho administrativo, nada más. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está ahí? Porque en el derecho público, el Estado-gobierno asume dos partes y pareciera ser juez y parte. Pues sí, es juez y parte, pero intervienen diversas instituciones, aunque son del mismo gobierno. Por un lado, Hacienda asume en un reclamo fiscal, asume ser parte de esa acción jurídica. Y la otra parte, pues es el gobernado, dígase física, dígase moral. Y cuando hay un problema o una, le llamamos contención, entonces damos a conocer a otra autoridad diferente, pero también del gobierno, la existencia de la controversia buscando defendernos en contra de lo que nos reclama Hacienda. Ahora, si esto lo llamamos a un ejemplo mayor, Profeco pertenece al gobierno, es la Procuraduría Federal del Consumidor. Si ustedes son denunciados por un consumidor ante Profeco, Profeco los va a requerir y de entrada hasta los amenaza con multas. Son multas excesivas que para efectos
por ejemplo, de falta de comparecencia en Profeco, se genera. Entonces hay que justificar legalmente el motivo de la inasistencia para evitar que efectivamente la multa le sea de Profeco. De hacienda o de hacerla efectiva. Bien puede ser por medio de requerimiento, bien puede ser en las declaraciones que tienen que hacer, bien puede ser simplemente buscando a la autoridad administrativa con una orden de aprehensión que es administrativa, 72 horas máximo. El asunto es obligarlos a pagar. No puede ser un fraude fiscal porque ustedes simplemente estamos hablando, pues nos va a llevar en su momento a la diferenciación de lo que llamamos, o lo que le llama la teoría, crédito fiscal e impuesto. Derecho, también hay un derecho fiscal en otros servicios. Lo vamos a ver punto a punto. ¿Por qué? Porque son las formas en que el gobierno recauda. Y recauda para sus fines administrativos. Ustedes ya saben que la administración del pueblo y del territorio en su conjunto, de manera global y total, está en manos de una sola persona, que es la representante del Poder Ejecutivo. Es quien destina los dineros a dónde van a parar. Quien obliga al recaudo es la Cámara de Diputados, porque es la que aprueba la ley de ingresos y egresos de la Federación de cada año. Obviamente, esta ley de ingresos y egresos de la Federación es elaborada como proyecto por todas las instituciones de gobierno que implican, obviamente, ser tomadas en cuenta en su gasto. Han salido prácticamente de forma autónoma, en este sentido, las instituciones autónomas. Estas basta y sobra con que envíen su propuesta a la Cámara de Diputados y otra vez es la que decide y define. ¿Mm? Es la que al final del día indica cuánto le va a otorgar a cada institución de gobierno y por qué, cuánto le recorta y por qué, cuánto le otorga y por qué. Y esto va en línea a la propuesta que envió el Ejecutivo Federal para el dinero que va a requerir al ejercicio del siguiente año. ¿Ok? Entonces, primero, mi interés, que quede claro, el derecho de propiedad y el de posesión como derechos que pueden ser autónomos, bueno, son autónomos e independientes uno del otro, pero que pueden estar en manos de una sola persona, ambos, o puede que estén en manos de personas diferentes. Entonces aquí el asunto de cómo le hago para no perder mis derechos completos, propiedad y posesión juntos, cuando yo tengo una propiedad de algo, bueno, pues voy a permitir que ese objeto o esa cosa se use, se disfrute en base a un contrato. Por ese motivo fue que se hizo la tarea de los contratos que indica el Código Civil. ¿De acuerdo? Y ahí en el Código Civil,
ustedes debieron haber visto los contratos que contempla esa legislación en su totalidad. Y prácticamente a la mayoría les faltó, si no es que a todos puedo equivocarme porque no haya yo visto correctamente, el contrato de matrimonio, que también es un contrato. Ese contrato de matrimonio tiene un antecedente que se llama capitulaciones matrimoniales o, de otra manera, esponsales. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de llevar a cabo el acto formal de matrimonio, y digo formal porque es un contrato, las partes interesadas pueden establecer ahí los bienes que entran a la sociedad de matrimonio, sobre todo si esta es por sociedad conyugal. Si es por separación de bienes, puede también ahí quedar plasmada la obligación de a cuánto se obliga a cada quien a aportar a ese matrimonio. ¿Ok? Mucha gente no lo hace. Es más, creo que nadie. Nadie les gana la pasión, les gana el amor, les gana lo que quieran. Y ese punto de los bienes suelen no tocarlo. Porque he visto que cuando lo tocan, la familia del que es más adinerado prácticamente obliga al hijo o hija que se van a casar a que lo hagan bajo la separación de bienes. Y he escuchado que dicen los padres, es que todo lo que yo he logrado es para ti, no para que lo compartas con nadie. Entonces, si te vas a casar, que sea por separación de bienes, porque yo no pienso que lo disfrute alguien más que no seas tú o tus hermanos. ¿Me explicó? Entonces se ve obligada a esa persona a sugerirle a la pareja el matrimonio por separación de bienes. Y la otra familia, pues entonces empieza a estudiar. ¿Cómo? ¿No que te quiere tanto? ¿Y por qué por separación de bienes? No, las cosas se hacen normales, así le llaman. Y normales para mucha gente es la tradición de la sociedad cultural. Pero el que sucede es que en la vida, bueno, pues nadie sabe cómo va a continuar uno del otro y qué va a aportar uno del otro. ¿Me explico? Sin embargo, el contrato de matrimonio es un acto formal que también tiene los requisitos de existencia y de validez. ¿Cuáles son los de existencia? Pues que existan las personas contrayentes. Y entonces vienen aquí derechos subjetivos, que exista la intención, la voluntad, obviamente el cariño, el amor, los sentimientos, etc., etc., etc. Entonces, y existe. Ahora hay que dar la validez. Y entonces hay que recurrir a las formalidades que señala la ley y que quedan plasmadas en un contrato. Y obviamente es el contrato de matrimonio. Ahí también el gobierno interviene porque cobra impuesto por el matrimonio. ¿Sí? Entonces, nadie se salva de nada. ¿De acuerdo? Si van a registrar a un niño, les van a cobrar el registro de nacimiento. Si van a presentar o a denunciar la muerte de una persona, les van a cobrar el acta de defunción, porque son todos estos actos formales.
Solo que aquí eso no es un impuesto. Esos son derechos que cobra el Estado por los servicios, así le llama, servicios que le brinda a la ciudadanía y que se traducen en registro. ¿Me explico? Nos seguimos en los otros contratos. ¿Para qué me sirven los otros 6 contratos que tiene el Código Civil? Obvio que unos transfieren la propiedad y la posesión de algo al celebrar el contrato. Por ejemplo, el de compraventa. Cuando una persona celebra compraventa, esto implica trasladar los derechos de propiedad y de posesión que tiene el vendedor al comprador. En materia de inmuebles, ahí se genera un impuesto que se llama traslado de dominio y lo cobra el Estado. Y de ahí en adelante, bueno, también les cobra el registro y traslado de dominio, y de ahí en adelante el impuesto predial. En el caso de los bienes muebles, hablemos de los que requieren factura. Por lo pronto, les cobra el IVA. Ese sí es impuesto. ¿Ok? Ustedes lo compran y estamos acostumbrados a que al adquirir algo, ya en la factura o en la nota de compra viene el IVA desglosado, como para saber qué es para el gobierno y qué es para la empresa proveedora. Y quienes detrás de la proveedora están los demás, el distribuidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? En tratándose de vehículos nuevos, existe un impuesto de inmediato, que es el impuesto por automóviles nuevos, el famoso RENAV. El vehículo sale, por un lado, y por otro, la factura, o sea, la propiedad, el documento de propiedad de ese bien mueble. Cuando ustedes venden el vehículo, comúnmente se realizaba el endoso a la factura. Hoy eso es una garantía, porque las facturas están saliendo por internet. Esto obliga que a la persona adquirente de vehículo nuevo, al momento de venderlo, le dé el aviso a Hacienda para que Hacienda le libere y pueda generar sobre el mismo documento la constancia de compraventa o de venta que hizo del vehículo, porque las facturas son únicas. Nada más que ahora, de vehículos nuevos, todas son electrónicas. Anteriormente en el papel y lo endosaban. Aún sigue siendo en vehículos ya de edad. Tienen la factura, la endosan y ya la pasaron. ¿Qué hacen con el endoso? El endoso es una cesión ordinaria de derechos. Esta cesión ordinaria de derechos implica que transmiten la propiedad en base al papel, a la factura, y por la otra, la posesión perdón, la posesión del mueble a otra persona. Entonces, están trasladando los dos derechos al mismo tiempo en la venta de un vehículo. Por un lado, obviamente, el documento y el vehículo. Y por otro lado, el uso, goce y disfrute. Y desde el día de hoy para adelante, tú eres el responsable de él. Y se genera una carta responsiva. Así se llama. ¿Me explico?
En la sustancia, para nuestra materia, lo que me interesa es que quede claro que todos los derechos que conocimos del artículo 1 al 29 van a generar un impuesto, un derecho, una contribución, un crédito y todos de carácter fiscal. ¿Me explicó? Todos, ¿eh? Dice, pues, alguien puede decirme, bueno, el derecho a la libertad, ¿qué impuesto puedo pagar? Bueno, por ti mismo que vas, caminas, deambulas y demás, no te va a generar, ¿no? Como los que andan a nivel de calle. ¿Qué, qué les puede generar de impuesto? Andar así, ¿no? Les va a generar el impuesto cuando ese que anda a nivel de calle va y se compra su tequilita, su cerveza, su agua. En ese momento ya va a pagar un impuesto que se le va IVA. Si no hace consumo de nada, pues no paga nada. Ahí sigue. Pero en el momento que desee ese derecho de libertad de ejercerlo en la adquisición, entonces ya va a pagar un impuesto. ¿Me explico? En consecuencia, por eso dije que los derechos son muchos los que tenemos, mientras que las obligaciones solamente son tres, que también deben tenerlas anotadas. El derecho de la obligación de hacer, la obligación de no hacer y la obligación de dar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, ahora sí podemos entrar al asunto de que prácticamente, ¿qué es el derecho fiscal? El derecho fiscal simplemente lo podemos señalar como el derecho al tributo que tiene el Estado a cargo de los gobernados. ¿Ok? Los tratadistas señalan a cargo de los particulares, pero también las instituciones de gobierno pagan impuesto. ¿Cuándo? Pues cuando están instalados con sus bienes, sus oficinas, en algún inmueble que es de su propiedad. Y si no, cuando menos pagan servicios. Por ejemplo, el del agua, el del agua. ¿Me explico? Así es como está el asunto. Entonces, resulta ser que el derecho fiscal, siendo una rama del derecho público, será aquel que le asiste al Estado para recaudar fondos a cargo de los gobernados. ¿No? Sí, mira. Así es. ¿Perdón? ¿Duda? Esto viene con un origen. Se supone que desde el derecho romano se tributa. Los aztecas tributaban, hacen intercambio. ¿Tributaban a quiénes? Tributaban a los poderosos. Se supone que el tributo trae consigo el derecho de exigir el cumplimiento de algo a cargo de quien me está cobrando. Y aquí interviene lo que también
ustedes ya vieron, y que es la diferencia entre ser ciudadano y ser persona física. En esto no quise ahondar mayormente, pero también no solo persona física, sino persona moral. Y la diferencia es que el ser ciudadano, hablando de persona física, o el ser una empresa mexicana, hablando de persona moral, implica que el pago de impuestos o la recaudación dicho de otra manera, la recaudación que el gobierno hace a cargo de mis ingresos, eso le genera un derecho propiamente al ciudadano en su conjunto y a la persona física y a la persona moral. Y en este sentido, por ejemplo, tanto es ciudadano mexicano, hablando de manera individual e independiente, una persona, como también es la moral mexicana si se constituyó conforme a las leyes mexicanas. ¿En dónde está dijéramos que el revire? Si yo te pago impuestos, tú estás obligado a protegerme. Muy fácil. Cualquiera puede reclamar del gobierno la protección. Este es prácticamente el principal, dijéramos, el principal elemento, detalle, concepto, como le quieran poner, de ser ciudadano mexicano o empresa mexicana. ¿Mm? Ese es el principal, porque yo puedo reclamar del gobierno, dado que soy mexicano, porque tengo identidad mediante ciudadanía México, puedo reclamarle la protección en todo lo que yo haga. Una persona física puede llevar a cabo negociaciones de compra-venta con alguien en el extranjero, japoneses, chinos, los que quieran, y son a distancia. Ustedes debieran haber visto los contratos en derecho mercantil, que son propiamente no presenciales, pero existen los contratos internacionales. Estos contratos tienen que ver siempre, si alguno falta de las partes al cumplimiento, reclamarle a su Estado-nación, a su Estado-gobierno, que obligue al gobierno del otro para que ese gobierno del otro lo haga cumplir el compromiso. ¿Me explico? Es la importancia que tiene ser ciudadano de un país. Hoy en día, los países que mayoritariamente tienen protección a sus ciudadanos y empresas, pues es Estados Unidos, es Inglaterra, Japón, China, Francia, México. ¿Por qué? Por los tratados internacionales. Pero, bueno, en el caso de los Estados Unidos, ¿qué tanta protección tienen a sus nacionales? Que hasta películas hacen. Por ahí hay una película que se llama Buscando al Soldado Brian. No sé si la hayan visto, pero México tiene la suya, ¿no? Buscando, creo, al Soldado López o algo así. Pero si nos vamos al efecto de estudio a la materia que tenemos de derecho, Buscando al Soldado Brian es una película que
que te da a conocer, da a entender en qué grado y a qué magnitud lleva la protección de los Estados Unidos a sus nacionales. Esta película es como de guerra y se supone que el soldado Ryan está en una ciudad al que fue enviado a pelear y que realmente es imposible pasar a verlo. Y entonces crean hasta un comando especial para que vayan en busca del soldado Ryan. Y es para entregarle una carta. Ahí termina. Una carta dándole a conocer, creo que del fallecimiento de la mamá y así. Fíjense nada más cómo intervienen los derechos humanos en esto. Ya me imagino yo si México hace contacto con alguien para notificarle si anda en la Patagonia, en el Chile, para avisarle que su mamá falleció. Y que creen hasta un comando o una comitiva para ir a avisar. Pues no, realmente las naciones del mundo reaccionan cuando les reclaman a los gobiernos la intervención. Entonces, el ser ciudadano de un país implica el derecho a reclamar la protección de ese país a la persona que esté reclamando. Ese es otro de los puntos que en la pregunta, en las preguntas del diagnóstico, pues se hizo sobre todo ver la importancia que tenía, ¿no? ¿Cuál era la principal importancia que tenía ser ciudadano de un país que reclame la entidad, ¿no? Pues es esa, la protección. Y esto nos lleva a protección de derechos humanos y esto nos constriñe a el reclamo de protección a garantías individuales. Artículo del 1 al 29. ¿De acuerdo? Ahora, digo yo, el Estado gobierno, en derecho fiscal, asume dos partes. Así también está. Juez y parte. Cuando hay una contención, como lo decía hace un momento, ocupando a la Profeco como ejemplo, el proveedor se va a defender en contra de la Profeco por la multa que le está imponiendo. Y esto lo va a llevar a entablar el pleito ante la Procuraduría Fiscal y ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y aquí, tanto Procuraduría como el Tribunal son gobierno. ¿De acuerdo? Y van a resolver sobre los derechos que se tienen o no de una parte y de la otra. Entonces, el gobierno también nos da los elementos de defensa, pero sigue siendo poder ejecutivo. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 14, 16, 103 y 105 de la Constitución, podemos acudir a otro poder de los tres que tiene el gobierno y que se llama Poder Judicial. Y entonces estamos ejerciendo el derecho de protección por la vía del amparo. Y en consecuencia, hacemos que entre un poder distinto al Poder Ejecutivo. Y este es el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Díganme si hay dudas hasta aquí, a este momento.
No, profesor, no. No, profe. No hay dudas. Perfecto. Ahora bien, existe un código fiscal de la Federación que es prácticamente la ley secundaria de la Constitución que nos viene a reglamentar la parte orgánica en materia de imposición, en materia tributaria. Y cada estado de la República tiene su propio código financiero. Obviamente, el Código Fiscal de la Federación es el que regula prácticamente en toda la República Mexicana. Y todo aquello que contravenga de los códigos financieros de los estados al Código Fiscal de la Federación es nulo, no es válido. Y aquí un ejemplo burdo, a mi modo de ver también, pero entendible a qué me refiero. Si algún código financiero de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, de Zacatecas, etcétera, señalara la obligación de conservar durante 6, 7, 8, 9, 10 años comprobantes fiscales, esta indicación contraviene lo dispuesto en el Código Fiscal. El Código Fiscal señala que solamente deben resguardarse 5 años. 5 años los comprobantes fiscales, no más. ¿Me explicó? Hay gente anteriormente que se pagaba tenencia, daban calcomanías para pegarlas en el cristal, previendo que la gente extraviera el documento de pago. Sabía Carlos que traían tapizados los cristales con todas las calcomanías y no las quitaban. ¿Por qué? Pues lo consideraban comprobante, ¿no? De pago. El caso es que solo son 5 años, pero esto va más allá. Ningún reclamo de adeudo fiscal o de servicios que también son derechos que cobra el Estado, ninguno puede ser reclamable en exceso a 5 años. Luego entonces, si alguno de ustedes no pagó, vamos a pensar que debe 15 o 20 años de agua que no ha pagado, pues lástima para el gobierno, porque solamente les va a poder cobrar 5 más. Y en esto interviene servicios que el gobierno también otorga por medio de las paraestatales, que en el caso de la que hablo, el recibo de la luz. El recibo de la luz no puede venir la CFE ahora, no puede venir y cortar la luz y obligarlos a un convenio porque deben 10 años de luz. No les pueden cobrar 10 años de luz, solamente 5. ¿Me explico? Si algunos salen de Pizza, por ejemplo, y compran algún terreno que no van a ocupar en algún estado del interior de la República, y lo hacen todo, como ya dije, de manera normal, cumpliendo con requisitos de existencia, de validez, etcétera, etcétera, y queda registrado en el registro público y de la propiedad del estado de que se trate, aunque no ocupen el terreno, les van a venir a cobrar el agua.
y les van a cobrar el agua, a lo mejor no les llega el recibo porque está baldío, pero cuando quieran hacer algún trámite, por ejemplo, el de sacar el permiso de construcción y demás, para ya edificar algo en ese terreno, les van a hacer la cuenta del pago del agua. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas a cobrar el agua? Si es terreno baldío, ni siquiera lo he ocupado. ¿Por qué? Simplemente ya es un derecho tributario. Y así se las gastan. Por ese motivo es que yo he insistido. Propiedad, posesión, porque ahora es vía tributación. Pero tampoco les van a poder cobrar más que 5 años de agua, no más. ¿Ok? Que del impuesto pedirán, no, es que este terreno ya hace 15 años lo registraste. Es que debes 15 años de predio. Espérate, no te voy a pagar 15. Nada más te voy a pagar 5. No, pero es que 5. No, entonces no te... 5, pues entonces se van al amparo. Demandan al municipio. ¿Me explico? Por eso les decía yo, de esta materia, lo que yo pretendo y busco es que se aprendan a defender. Que sepan defenderse y por eso les he pedido que ustedes lean y estudien lo que les pido. Porque aquí, en la clase, pretendo acomodar cómo ocupo la legalidad de las leyes o los artículos que ya tengo estudiados o leídos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Y seguimos hablando de los contratos. Me regreso otra vez. Hablé del contrato de compraventa, donde lo que se da es un traslado de derechos, propiedad y posesión. Hablemos del de arrendamiento. Lo único que se da es un traslado de derecho de posesión, en donde también se va a generar un impuesto. Porque todos los contratos de arrendamiento son registrados en bienes muebles, tienen que tener autorización de la Profeco para poder ser utilizados en el arrendamiento de lo que se pretenda rentar. Un vehículo, una lancha, una motoesquí, un avión, una avioneta, un helicóptero, etcétera, etcétera. Tienen que tener la autorización de Profeco. Es uno de los puntos de requisito de validez en caso de arrendamiento de muebles. En el arrendamiento de inmuebles, el contrato que se genere deberá ser registrado en la hacienda o la tesorería o el municipio de la entidad de que se trate. Obviamente, no solo es aquí ya el que debo de pagar el impuesto, no, también es porque en caso de incumplimiento al contrato por parte del arrendatario, el Estado me tiene que brindar los elementos para que, a como de lugar, yo recupere mi posesión, porque la propiedad nunca la he perdido, dado que hice un contrato de arrendamiento, si es que soy el propietario. Pero de no ser el propietario, el contrato de arrendamiento al arrendador le genera un derecho. Hablemos de despachos que se dedican a rentar inmuebles. Porque el dueño dice, bueno, yo tengo una casa en Acapulco, ¿no? Ahí en Tres Vidas, está la playa con playa propia. Tengo hasta botadero para que ahí bajen mis motos acuáticas. O en calle Villate, ¿no? Todo eso cuesta o genera un pago, un derecho.
Si hago un arrendamiento de esto, entonces la propiedad de todo no lo he perdido, pero le debo dar conocimiento al gobierno, pagarle el impuesto del arrendamiento, como me lo pide, incluso el IVA, que es federal, porque en último de los casos, si yo requiero el auxilio de la fuerza pública para lanzar al arrendatario, lo hago. Y vuelvo a tener ese inmueble que me fue dado en la administración. Entonces, recupero mi derecho a la administración que a mí me está pagando el dueño. Y obviamente al dueño le sigo defendiendo su propiedad porque recuperó su posesión. ¿De acuerdo? Y esto es así porque cuando uno se ve en la necesidad de reclamar el cumplimiento a un contrato de arrendamiento que violó el arrendado, generalmente se hace un juicio de rescisión o de terminación de contrato. La rescisión implica que aunque el plazo o periodo establecido en el contrato no ha concluido, existe una causa que obliga a terminarlo anticipadamente. Por ejemplo, aquellos que rentan para casa habitación y resulta que ahora lo ocupan para chelería, ¿no? Muy de moda en Iztapalapa. Se da cuenta el arrendador y pues mejor cancele, porque si no, se lo van a quitar. ¿Sí? ¿Quién se lo va a quitar? El gobierno. Hay un juicio que se llama extinción de dominio. En la extinción de dominio implica que el gobierno, de acuerdo al 27 constitucional, recupera la tenencia de la tierra para otorgarlo a otra gente. ¿O quédaselo? ¿Me explico? ¿Es claro? Entonces, lo que yo hago notar en todo lo que estoy platicando con ustedes, que nunca pierdan de vista los derechos que conlleva la realización de un acto jurídico. Ya hablé de el de arrendamiento. Y aquí lo hice de esta forma con una empresa dedicada a administrar los inmuebles y por otro lado, el propietario que a título personal lleva a cabo el arrendamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el contrato de arrendamiento, de acuerdo al Código Civil, no exige que el arrendador sea propietario. Basta y sobra con que tenga los derechos de administración para poder celebrar este contrato de arrendamiento. Y obviamente lo que genera, cobrar la renta, establecer las formas y condiciones de uso, de goce, disfrute, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y el arrendador, pues únicamente, el arrendatario, perdón, únicamente tiene el derecho, pues, perdón, tiene la obligación, pues, de pagar, porque el derecho de gozar, disfrutar y demás no se le quita. Pero también puede que tenga la obligación de llevar a cabo las reparaciones, para conservar el uso, goce, disfrute de lo que le ha sido rentado. ¿Qué otro contrato recuerdan ustedes, jóvenes? Es momento de que con dudas que tengan de que para qué es uno, para qué es otro, me lo comenten. Revisen sus tareas de contratos. ¿Cuál quieren que se trate? ¿Quién eres?
A ver, adelante, Montserrat, ¿qué pasó? Mira, a ver, Montserrat, te voy a comentar. Yo mandé una liga para que ahí generaran todas sus carpetas, todos, y ahí subieran todas sus tareas. Voy a revisar esto que me comentas tú porque muchos compañeros me las mandaron por WhatsApp. Ante esa incertidumbre de no tener o no saber, etcétera, me las mandaron por WhatsApp. Otros me las mandaron a mi correo institucional. O sea, el asunto es que yo tuve elementos para poder, y ahorita para señalar esto que me refiero a las tareas. La tarea que yo dejé, fue la última, fue del Código Civil en contratos. ¿Ok? Entonces, actualízate tú en ese sentido de todos los contratos y lo que requería era nombre del contrato, cómo se denomina a las personas que en él intervienen y cuál es el objeto del contrato. Y aquí en el objeto del contrato lo señalé. Obvio que el objeto del contrato lleva el ejercicio de derechos. En el caso el de compra-venta, como ya dije, el objeto del contrato, pues es la transmisión. Y esta transmisión implica trasladar los derechos de propiedad y de posesión entre el vendedor y el comprador. Ahorita preguntó de quienes pudieron aterrizar esta tarea sobre qué otro contrato quisieran que tocáramos el punto porque le estoy dando connotación fiscal a cada contrato. Y yo hablo del contrato de comodato, por ejemplo. El contrato de comodato es un préstamo, es muy parecido al arrendamiento, pero es un préstamo. Es un préstamo de algo que reviste la formalidad de la ley y por tanto cumple con la existencia y validez correspondiente y entonces se hace exigible. Cuando existe un comodato, que es un préstamo, el comodato puede ser simple o puede ser con interés. Sin embargo, un comodato con interés, en consecuencia, estamos refiriendo a un préstamo de pignore. Se llama la ley pignore, ¿por qué? Porque es un contrato de préstamo y entonces se convierte en contrato. Profe, Prendario, dime. tengo una clase ahorita, ¿ya me puedo salir? ¿Qué hora es? ¿Ya me pasé? Sí, Ay, disculpen ustedes. Bueno, lo dejamos aquí, nos vemos la próxima, el jueves, ¿verdad? sí, profe. Nos vemos, Sí. cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Ya se había pasado, ¿verdad?